auténtico Javier Milei, que vuelve a aparecer en escena mañana a propósito de las apariciones en la política doméstica que tuvo una ayer, una hoy y otra mañana encabezando la entrega de sables y despachos a la cúpula de las Fuerzas Armadas, cosa que va a ocurrir en el transcurso de la misma tarde. Pero habló al propósito del tema económico. Está muy en ebullición el tema económico y antes de pasar a la mesa quiero simplemente plantear en esta pantalla 4 o 5 ejes que nos van a ocupar también un ratito del programa. Uno de ellos es, sí, la pobreza. Es verdad. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de la pobreza. No es que la ocultamos, no es que la barrimos bajo la alfombra, no es que no dijimos que no era estigmatizante, sino que definitivamente el primer elemento para resolver un problema es reconocerlo. Y muchas veces hubo en la Argentina gobiernos que no reconocieron el problema y en consecuencia no hacían mucho para combatirlo. Y trastocaron la estadística cuando inclusive los datos no le gustaban, para que en la estadística la pobreza fuera un tema distinto al que en realidad ocurría. Y por eso apareció el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, porque justamente se habían trastocado los datos del INDEC de inflación que después le pegaban de lleno a la pobreza. Y era lo que Cristina sostenía respecto a que la Argentina había una pobreza del 5%, cosa que no era real. Esta es la línea de tiempo de la pobreza. Fíjense que el piso de la pobreza del 2010 en adelante está casi en el 40%. Se tendió después del 2018 salto cambiario a estabilizar arriba del 50%. Pegó un cimbronazo en pandemia, 2 de cada 3 estuvieron bajo la línea de la pobreza. Y finalmente esa tendencia no ha sido revertida. Es impactante, porque lo que está mostrando es que tenemos niveles de pobreza extraordinarios por ingresos. Y la indigencia por ingresos está muy alta. La indigencia por ingreso está en el 16,2%. Está duplicando los valores de la media de los últimos 15 años. Esto es gente que no come las 4 comidas o 3 comidas o que se va a dormir sin la cena. De eso estamos hablando, 1 de cada 7 argentinos. Esto es la estadística hasta el arranque de la gestión Milei. O sea, no es Milei. La película Milei recién se empezó a escribir. La primera foto del primer semestre, fruto del ajuste de precios relativos y demás, va a ser mala. No va a ser menor, va a ser mayor. Lo que resta de dilucidar es cómo termina. Pero es la primera imagen que nos debe doler. La segunda imagen es, bueno, para que esto se modifique, requiere la economía tener más empleo privado, crecer, la Argentina volver a hacerlo, tener una dinámica distinta. Y ahí viene el debate de los economistas. ¿La economía tocó fondo? ¿Todavía no? En un ratito Pablo Fernández Blanco va a hablar del consumo. Hay una lectura en términos del consumo bastante compleja en cuanto a lo que estamos viendo. En algunos indicadores de la economía, ya no solo sectorizados, sino la mayoría de los indicadores de julio, en el gobierno hay bastante optimismo respecto a que marque el quiebre, que finalmente quede atrás toda la cifra y estadística negativa, que probablemente haya encontrado en junio el piso. Ahora, ese piso es un piso muy dramático. Miren industria, hoy hubo 2 datos, uno de la Unión Industrial Argentina y el otro del INDEC. Este es el monitor de actividad industrial de la Unión Industrial Argentina. Interanual en junio cayó casi 20% la actividad. Mensual, desestacionalizado, respecto a mayo, 5,7. 5,7. Definitivamente es un dato muy malo. Incluso con el empleo industrial en términos interanuales en mayo cayendo 1,6, mensual 0,4. Fíjense el dato del uso de la capacidad instalada, cómo está funcionando la industria en Argentina. Estamos en el nivel más bajo desde el 2002. Apenas por encima de la cerrazón de la pandemia 2020. Miren el indicador. Pasamos una utilización de la capacidad instalada promedio de 68,6 a 54,5%. Perdimos 14 puntos en un año. Es decir, la industria podría producir casi el doble de lo que produce hoy. Sin embargo, no lo hace, mantiene capacidad ociosa y demás en algunos sectores más que otros, porque finalmente no tiene cómo volcarlo al consumo o porque no está vendiendo porque está sobreestoqueado. Industria metálica básica 56, básicamente la producción de acero es lo que se desplomó, que es lo que justifica los procesos de Acindar y otros. ¿Qué está volando? Perforación de petróleo. Ahí estamos en un nivel muy alto. Definitivamente en la industria química inclusive hay niveles bastante altos. Ahora, muy abajo, acá,
Está todo lo que tiene que ver con metalmecánica, 42%, industria automotriz, un nivel de capacidad instalada del 39%. Esto da cuenta de sectores que además absorben mucha mano de obra, que perdieron competitividad o que se sobreestoquearon o que no están teniendo incentivos para la producción. Y es gravoso. Por eso, muchos salieron al encuentro y al abrazo de algunas iniciativas para intentar recomponer el nivel de actividad económica. De allí la clave del RIGI, y empezaron muchos a adherir en las provincias, porque entienden que ese es un instrumento que le puede dar volumen de inversiones, creación de mano de obra y producción y por lo tanto recursos. Hoy hubo 2 provincias que terminaron validándolo, Chubut y la provincia de San Juan, que se suman a las otras 3 provincias que ya tienen RIGI, entre ellas Río Negro. Esta es la votación de la provincia de San Juan, 22-13. El espacio de Gioja y de Uñac del peronismo votó en contra. Todo el resto del arco político votó a favor. Dato. En Chubut se votó a favor del RIGI, pero se excluyó la minería. Sigue siendo un obstáculo. Allí no habría inversiones. Esto también ha ocurrido en el transcurso del día de hoy. Así están las cosas. En el medio del tema deuda, que empieza a crecer. Cuidado. Nicolás Gadano advierte. Hay algunos que dicen no hay que tomarlo tan nominal y demás, pero hay una senda de crecimiento del proceso de endeudamiento eventual que puede ser perjudicial, que es este que está acá, que, insisto, una cifra comparada, muchos dicen que no es lo que debería ocurrir, pero suponiendo que estamos en una creciente proceso o incipiente de deuda, más allá de que no es preocupación, porque uno puede hacer rollover, de hecho Milei dijo tengo la plata para el año que viene, lo concreto es que hay algunas cosas que están empezando a hacer ruido. Que por supuesto La Rioja no cumple en tiempo y forma el pago de un bono, o que la jueza Loreta Presca le dé la derecha a el grupo de bonistas que no acordó en las distintas reestructuraciones de deuda con el gobierno argentino y por lo tanto conmine al gobierno nacional a pagar 142 millones de dólares en un fallo a favor de 12 fondos que no ingresaron en los canjes de deuda, insisto, de la Argentina. Capítulo abierto, que espero que no crezca demasiado, con múltiples demandas, que en la mayoría de los casos, por cierto, en la Argentina, afuera en particular, las hemos perdido casi todas.